¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es Zona de Servicio. Me da muchísimo gusto comenzar con ustedes este lunes 10 de julio de 2023. Además, espero que nos acompañen todavía un poco en los festejos que estamos cumpliendo. Zona 3 Noticias, 12 años al aire, y acompáñenos no solamente esta semana, sino todos los días, todo el año, todos los meses que nos quedan todavía por compartir, todavía muchísimas cosas más, muchas coberturas, muchas noticias, pero por supuesto agradecerles el favor de su atención. Les comparto las formas de comunicación: 33 18 80 76 41 es la línea WhatsApp, donde espero que me manden sus comentarios, que me manden sus dudas. Vamos a tener temas, por supuesto, bastante interesantes este día, y agradezco por supuesto al equipo que también es parte de este programa en Zona de Servicio. En la producción a Said Yamel, gracias Said, también en la operación a Montserrat Vázquez, que ahora está en los controles aquí del 91.5 de FM, pero por supuesto también a ustedes, para que hagamos comunidad, para que hagamos este tema el más importante, que es Zona de Servicio, este vínculo que es entre ustedes que me están escuchando, pero también nuestros invitados en esta cabina azul de Zona 3 Noticias. Estamos completamente en vivo, nos pueden ver a través de la pantalla de @Zona 3 Noticias. Estamos transmitiendo desde Mariano Otero 3405, aquí en la torre de Promomedios Radio. Y sin más preámbulo, vamos a tocar un tema bastante interesante, sobre todo que creo que tampoco escuchamos mucho sobre la detección oportuna del cáncer de cabeza y de cuello. Para esto ya tenemos en la línea al doctor Juan José Soto, oncólogo especialista en cabeza y cuello. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Zona de Servicio. Hola Laura, buenos días, buenas tardes ya, muchas gracias por el espacio y a todo tu auditorio. Muchas gracias a usted también por tomarnos la llamada. Sé que va a haber una jornada de detección oportuna de cáncer de cabeza y cuello. Y doctor, la verdad es que pocas veces hablamos de este cáncer, que ya nos va a explicar usted en primer lugar, pues esta detección oportuna, pero también se habla poco de este cáncer, ¿no? Sí, justo es una manera de concientizar a la población. Pues ahora, hoy en día estamos con la información al alcance de nuestras manos, ¿no? Entonces, aprovechando toda la tecnología que hay, y bueno, tuvo a bien nuestro director de ahí del Instituto Jalisciense de Cancerología, aprovechar que el 27 de julio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, para que toda la semana se esté haciendo una jornada de detección oportuna para pacientes que estén con riesgo de este tumor. ¿No? Son tumores de varias áreas anatómicas, en el área de la cabeza y el cuello, y bueno, hay grupos específicos de riesgo que me gustaría platicar, pero conforme tú vayas llevando la entrevista, con gusto te lo voy a ir contestando. Y sobre todo, doctor, era lo que mencionaba, escuchamos quizá hablar de muchos tipos de cáncer, que pues, hay muchísimos, pero nunca, o sea, yo en lo particular creo que nunca había escuchado precisamente del cáncer de cabeza y cuello. Mi pregunta ¿es diferente el cáncer? O sea, un cáncer es de cabeza, otro de cuello, ¿o vienen en conjunto? Vienen en conjunto. Cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, hay que pensar de este cáncer que puede suceder en la piel de la zona, que puede suceder en los labios, en la boca, en nuestra garganta, donde están, por ejemplo, las anginas, Uh-huh. en la laringe, que es donde se produce la voz, y parte de la vía digestiva, que está ahí también pegada a la laringe. Cavidad nasal. Entonces toda esa cavidad o vía aéreo digestiva superior es lo que nosotros conocemos como sitio anatómico para estos tumores, ¿no? Para el cáncer de cabeza y cuello. Y doctor, ¿cuáles son sobre todo los primeros pues síntomas, o más bien cómo se manifiesta? Porque lo podemos confundir, hasta creo que puede ser con una gripa, ¿no? Con dolor de garganta, pero en realidad, ¿cómo se manifiesta este tipo de cáncer? Sí, son pues síntomas muy variados, pero justo algún cambio en la voz que se haya creído que era por secuela de una infección de la garganta,
pero que ha transcurrido 2, 3 semanas y no tiene resolución, tendría que atenderse y revisarse para ver si no hay algo más. Cambios en la voz, cambios en el patrón de respiración, algún abultamiento en nuestro cuello, alguna mancha en nuestro labio, alguna mancha en nuestra lengua, en la mucosa de la boca cuando nos estamos aseando, un afta, por ejemplo, que no sana, pasaron 1 semana, 2 semanas y sigue ahí el afta, son datos que deben de alertar al paciente de ir a buscar atención médica. Y ustedes allí en el Instituto Jalisciense de Cancerología, doctor, ¿con qué frecuencia es atendido este tipo de cáncer? Nosotros recibimos alrededor de 350 casos nuevos por año. Esto es porque pues somos un hospital de concentración y atendemos la población que no tiene alguna beneficencia, alguna derechohabiencia, en IMSS, en ISSSTE, Pemex, por ejemplo, que tienen servicios médicos, pero este grupo de la población que no cuenta con el servicio, los vemos nosotros. Entonces, es un organismo público descentralizado que pertenece a la Secretaría de Salud y sí tenemos esa casuística. Y no solo recibimos de aquí del estado de Jalisco, también de algunos estados vecinos, como es Colima, como es Michoacán, como es Nayarit. Y sobre todo también, doctor, entender que como usted bien lo menciona, atienden a no solo a personas aquí de Jalisco, vienen de otros lados, pero también mi duda que me genera ahorita es, me imagino que también hay factores que pueden aumentar las probabilidades que una persona pueda tener cáncer de cabeza y cuello, o sea, factores, por ejemplo, el tabaquismo, pero ustedes, ¿qué es lo que han visto las personas que van al instituto que tienen este tipo de cáncer? ¿Hay algún factor que aumente las probabilidades de este cáncer? Sí, te menciono los más frecuentes, el consumo de alcohol y tabaco, ya sea de manera individual o mezclados, pues van a aumentar el riesgo de este tipo de tumores. Yo creo que, sin temor a equivocarme, la mitad de los pacientes que nosotros recibimos en el Instituto Jalisciense de Cancerología son pacientes fumadores activos y que también consumen alcohol. Entonces, ese es el factor de riesgo más importante para estos tumores, fumar y tomar. Hay otros, ¿no? Una pobre higiene bucal, una mala nutrición, ser hombre, tener alrededor de 40 años, actividad sexual de alto riesgo, que de manera general lo conocemos como múltiples parejas sexuales sin protección, con sexo oral sin protección, son factores de riesgo también importantes y que vemos nosotros en nuestra población. Ustedes que han atendido ahí a pacientes, ¿en quién se da más, doctor? ¿En mujeres o hombres? Hombres. O sea, la mayoría. Hombres, y la edad promedio es de 40 años. Muy bien, doctor. ¿Y en qué van a consistir precisamente, como ya bien lo mencionaba al principio, el próximo 27 de julio? Pero ¿en qué van a consistir estas jornadas de detección oportuna? Bien, la antesala de eso es poder avisar que vamos a tener unas jornadas. No podríamos nada más pararnos y vengan, va a haber una jornada, ¿no? Sino echar mano de las redes sociales del instituto, también de los medios masivos de comunicación, para informar a la población jalisciense y también de vecinos cercanos que estas jornadas, el propósito es buscar pacientes que puedan tener estos riesgos que mencionaba, y los vamos a estar revisando aquellos que tengan sospecha. No le hace que crean que no, los invitamos, que no les dé pena, que vayan, los vamos a revisar, vamos a hacer pues un historial clínico para ver si hay algo de importancia en sus antecedentes, y también una revisión exhaustiva de esta zona.
Depende de los hallazgos, vamos a tomar la decisión si se requieren más estudios o se pueden ir tranquilos a casa. La idea es que del 24 al viernes 28 estaremos recibiendo a los pacientes entre 2 y 7 de la tarde. ¿Por qué en la tarde? Porque es cuando hay un poco de más espacio, porque en la mañana el hospital está más saturado por todos los servicios, no quiere decir que en la tarde no, pero hay un poco de más espacio para que puedan acudir los pacientes. Sí es importante que se registren bajo mensaje directo a las redes sociales de IJC Salud, que tienen en Facebook o tienen en Twitter, o también al teléfono, si quieres en un momento se los comunico, sí, para que tener un poquito más control del registro de pacientes y poderlos distribuir durante la semana y poderles dar una buena atención a todos. Doctor, ¿en qué consiste en primer pues instancia estos tipos de exámenes que les hacen a los pacientes que van a acudir a estas jornadas de detección oportuna? ¿Cuál es el primer examen que hacen o cuál es esta valoración que ustedes van a realizar? Bien, después de un interrogatorio dirigido, ya nos ponemos a revisar. ¿Qué revisamos? Nariz, garganta y laringe, a través de unas cámaras que son flexibles, que podemos entrar y revisar, y también bajo visión directa. También tocamos el cuello y pues todo lo que es la exploración de la piel, de la cara, del cuero cabelludo, pero sobre todo pues vamos sumando lo que nos va diciendo el paciente, su sintomatología, y eso nos va a ayudar a nosotros a dirigir la exploración. Si nosotros, por un ejemplo, encontramos una alteración en la boca, podemos hacer un raspado de esa alteración para mandarle a estudiar a algún sitio, o podemos decirle al paciente que es necesario tomar un fragmento de tejido, también para mandarlo a estudiar con el patólogo, y si se requiriera, pues entonces ya tendríamos que hacer estudios de imagen. Ya los captaríamos nosotros con un diagnóstico provisional, se llama un registro ahí del Instituto de Detección, y en lo que termina la investigación de su caso. Si no llega a ser nada malo, entonces le podemos dar recomendaciones, o si desgraciadamente el diagnóstico es un tumor maligno, pues ya lo captaremos y dirigiremos el tratamiento basado en el nombre del tumor y en la etapa clínica que le encontremos. Y si, bueno, hay algún paciente, una persona que va a estas jornadas de detección oportuna, y ya conforme los estudios van pues viendo las altas probabilidades de que sí sea un cáncer de cabeza y cuello, ¿también se le puede dar seguimiento ahí? Es decir, ¿se pueden atender ahí en el Instituto Jalisciense de Cancerología? Sí, de hecho nosotros, a pesar de ser un espacio pequeño, el espacio físico es pequeño, somos los que más volumen tenemos a nivel estatal y a nivel nacional, seguido del Instituto Nacional de Cancerología. Somos el instituto que más pacientes trata. Entonces tenemos una capacidad pues para tenemos consulta externa, tenemos áreas de quirófano, tenemos área de endoscopías, tenemos área de tratamiento médico, que es la quimioterapia, áreas de hospitalización, área de radioterapia. Entonces es un espacio perfectamente diseñado para este tipo de tumores. Justo nos acaban de acreditar de la Federación Internacional de las Sociedades Oncológicas de Cabeza y Cuello, y somos la única clínica en México acreditada por esta federación para tratar estos tumores. Es algo que nos enorgullece bastante. Alrededor de, ya que nos está dando estos datos, doctor, que por supuesto felicidades, y sobre todo me imagino que la atención también es importante que ustedes han brindado a los pacientes. ¿Qué le diría a las personas que usted ya bien lo mencionaba,
que uno de los factores o los factores que pueden aumentar las probabilidades de este cáncer, ¿qué le diría a las personas que nos están escuchando? Porque muchas veces lo podemos tomar como que tenemos quizá esos síntomas, pero los podemos confundir con otros, ¿no? Sobre todo quizá en la zona donde comenzamos estos síntomas, pero que si escuchando esta conversación se dan cuenta o hacen reflexión de que probablemente, y quizá también es un miedo y es un tabú el poder asistir, ¿no? a una revisión médica, pero ¿qué le puede decir a esas personas? Sobre todo hacerles la invitación a que acudan. Me imagino que es un miedo también de las personas que quizá nos están escuchando, el enfrentarse, ¿no? a este, y sobre todo cuando escuchamos la palabra cáncer. ¿Qué le puede decir a las personas que nos están escuchando? Sí, justo tristemente es la causa número uno por la cual nuestros pacientes llegan en etapas avanzadas. El miedo, el temor a qué va a pasar, el temor a la desinformación, y ahora con el acceso a Internet pues hay más desinformación porque no es dirigida por el personal correcto. Entonces yo los invito, ¿no?, a que si están en este grupo de riesgo, si son adultos, hombres, fuman, toman, hay algún cambio en su voz, hay algún abultamiento en su cuello, alguna alteración en su boca, no sé, hasta no respirar bien, algo que no consideren el paciente normal o la persona normal, pues que vayan. Nosotros estamos ahí para ayudarlos. Precisamente no vamos a marginarlos ni nada, al contrario, vamos a abrazarlos para que podamos buscar un camino, una solución al problema por el cual nos están pidiendo apoyo, ¿no? Y el buscar un espacio de detección oportuna, desgraciadamente por tener muchos sitios en el área de cabeza y cuello, no podemos hacer un estudio como en el cáncer de mama. Vamos a hacer mamografía y eco mamario. No, aquí necesita la revisión de un especialista. Y por eso esta jornada debe ser en un área donde existan estos especialistas para poder dar pues la opinión adecuada a ese paciente y decir, no requieres o sí requieres mayor seguimiento, y ok, no requieres, pero estás teniendo estos factores de riesgo, y dar las recomendaciones para evitar esto, ¿no? Pero el mayor de los ánimos para que puedan visitarnos, es totalmente sin costo. Todo esto es totalmente pues otorgado por el Instituto Jalisciense de Cancerología, pues para tratar de buscar pacientes que pudieran tener alguna enfermedad en etapa muy temprana o premaligna. Ese es nuestro propósito. Doctor, ahora sí, coméntenos cuáles son los teléfonos, los requisitos, que quizá alguna documentación, y que nos repita de nueva cuenta cuándo es estas jornadas de detección oportuna, y sobre todo también las formas de comunicación. Muy bien, tendrían que llevar nada más su INE o IFE, y acudir entre el lunes 24 al viernes 28, entre 2 y 7 de la tarde, toda la semana. Pero es muy, muy importante que se registren antes. No quiere decir que si no se registraron no los vamos a atender, pero para nosotros tener un mayor control y poder distribuir a los pacientes, sí sería más conveniente que en estos días, antes de la jornada, se registraran. ¿En dónde se pueden registrar? En las redes sociales que hay en Facebook o Twitter, que es IJC-salud, tanto de Facebook como de Twitter, y al teléfono 33 36 58 0046, que es el conmutador de el instituto, y pueden pedir que los comuniquen al área de comunicación social, y ahí es donde les van a hacer el registro, pero también por redes se puede hacer. Pero les reitero que si no, por alguna manera no se pudieron comunicar o nada, pues traten de llegar en esa semana, y nada más decir que van a las jornadas de detección de cáncer de cabeza y cuello, y ya todo el personal administrativo que recibe pacientes ahí en recepción va a estar enterado ya de esto.
de este tema de las jornadas, doctor. Pues Correcto. sobre todo agradecerle y lo que, pues, el objetivo principal de esta entrevista, por supuesto, además de esta jornada de detección oportuna, es visibilizar este tema, visibilizar este cáncer de cabeza y cuello, ponerlo sobre la mesa y sobre todo, doctor, concientizar a los que nos están escuchando que si tienen algún síntoma, que si ven algo diferente en esta zona que ya nos comentaba y que además de que fuman, de que toman y ven aparte esta sintomatología y que existen estas jornadas de detección oportuna, pues con todo y el miedo a asistir y sobre todo agradecerle su espacio que nos haya dado de su tiempo que está ahí en el instituto para brindar esta información. Le agradezco mucho, doctor. Laura, muchas gracias por el espacio. Pues bueno, ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Juan José Soto, oncólogo especialista en cabeza y cuello, estas jornadas de detección oportuna de cáncer cabeza, y cuello, que se van a realizar del 24 al 28 de julio de 2 a 7 de la tarde, donde pueden, pues de alguna manera, hacer un registro para cuando lleguen. Lo pueden hacer a través de las redes sociales del instituto, que es IJC Salud, así están tanto en Twitter como en Facebook, y también les paso los teléfonos que son 33 36 58 00 46 y ahí piden a quien pues el conmutador, la persona que les conteste, que puedan comunicarlos al área de comunicación social. Pues bueno, nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Trabajar para mantenerte. Regresamos a Zona de Servicio. Muchas gracias por todos sus mensajes que me estuvieron mandando. Al final de cuentas estamos platicando precisamente de algo muy importante que sucedió y que inició en tiempos pues fuertes de la pandemia de COVID-19, que fue la línea Salud Jalisco, y para platicar precisamente de algo que fue fundamental en tiempos de pandemia y que bueno, ahora actualmente se abre no solamente al tema de COVID-19, sino a temas, por ejemplo, de la influenza, del dengue, que ahorita, por supuesto, es algo importante, que comienza la alza por la temporada. Estamos aquí con, el doctor nos hizo favor de venir a esta cabina azul, y al doctor José Parra Sandoval, coordinador de la línea Salud Jalisco. Doctor, bienvenido, siempre es un placer escucharlo y que nos visite. Al contrario, muchas gracias por invitarnos y poder estar con su público. Doctor, a ver, la línea Salud Jalisco se inició en tiempos de pandemia porque sí, pues todos sabemos qué pasó en tiempos de pandemia, teníamos muchas dudas, teníamos pues sí, las dudas que algo nuevo llegó a nuestras vidas, y ustedes en la Secretaría de Salud del Gobierno de Jalisco abre esta línea Salud para hablar precisamente y para despejar todas estas dudas y tener información de lo que en su momento era algo desconocido. Sí, en el 2020 nace el call center de la Secretaría de Salud, coordinada por el CEPAC-SAMU, ¿verdad? Y donde pues efectivamente empezamos con una línea con pocos despachadores inicialmente, porque había muchas dudas en la población. Llegó de sorpresa este virus y no sabía la gente cómo actuar, qué hacer, había un descontrol. Entonces el señor secretario, el doctor Petersen y el señor gobernador determinan que había que darles el apoyo a la población y se empezó a atender. De ahí nace la necesidad de mandar a hacer pruebas para determinar si había un proceso infeccioso, ¿verdad?, por el virus, y también después ya entregábamos los resultados a la población, y se vino la organización para la vacunación, que también servimos de enlace para las citas de las personas que fueran en forma ordenada, algo que dio mucho éxito a nivel nacional aquí en Jalisco. Y esto fue pionero. Jalisco, no hay otro estado del país que lo haya hecho como lo está haciendo Jalisco. Y después, en los últimos 2 años, empezamos a apoyar a la población en los casos de dengue y de influenza. Y en este año se ha ido abriendo cada vez más, a partir ya de los últimos meses del año pasado, con otros procesos para poder auxiliar a la población de forma directa, recibiendo sus llamadas acerca de las dudas que tienen de otros procesos que tiene de importancia salud. Como usted lo dijo, es el dengue, la influenza, pero después, ahorita en la actualidad, en este año, el señor secretario, el doctor Petersen, determina que la línea cambie de nombre
a Línea de Salud Jalisco de la Secretaría de Salud, donde el teléfono sigue siendo el mismo, 33 38 23 32 20, que es el número de la Línea de Salud Jalisco, y donde ya tenemos 12 procesos de salud. Seguimos atendiendo en los casos de COVID-19, hacemos todavía citas a prueba, aunque ya son pocas, ¿verdad? Afortunadamente por la vacunación de la población. Los resultados de prueba se los seguimos proporcionando. Auxiliamos en los casos de dengue para direccionarlos o atenderlos y poderlos direccionar en caso necesario. Influenza. También tuvimos casos cuando hubo el brote de hepatitis de origen desconocido, que ahorita actualmente está controlado. El mpox, ¿verdad?, que se conoció como viruela del simio, que también seguimos atentos y ya también está controlado de momento. La diabetes juvenil tipo 1, que también se hizo una gran campaña en Jalisco para que hubiera la oportunidad de acercarse a la población que desconoce si de sus hijos padecían esta enfermedad. Entonces de aquí se les direccionaba al módulo adecuado para que incluso el gobierno, la Secretaría de Salud, el gobierno del Estado, les proporcionaba un kit para sus pruebas, ¿verdad?, para hacer la detección de la diabetes y direccionarlos para su atención. Pero también hubo la necesidad de la vacunación antirrábica, de la campaña antirrábica, también se direccionó y se hacían citas para que la población estuviera mejor atendida. Y estamos ya también en el proceso de apoyo a la población para la vacunación universal, informándoles qué tipo de vacunas se cuentan y en dónde está disponible en los centros de salud o en las instituciones Seguro y el ISSSTE. Y Sedena. Y también en las últimas fechas, cuando nos atacó fuertemente los incendios forestales en la zona metropolitana y en el interior del estado, pero básicamente alrededor de la zona metropolitana, del área conurbada, la Línea de Salud Jalisco, nosotros recibíamos las llamadas de la población y les decíamos sobre medidas de prevención, cómo se podía autoproteger las familias para evitar tener algún problema de salud. Y en caso de que hubiera alguna sintomatología de irritación ocular, de problemas respiratorios, a dónde podían acudir para una mejor solución de su problemática. Y también otro proceso que se ha incorporado este año, que capacitamos, en cada uno de esos casos capacitamos a nuestro personal de salud que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un proceso nuevo que es el VIH. Cuando hay sospecha, cuando hubo contacto, hay desconocimiento, los direccionamos para que tengan una rápida respuesta y atención oportuna. Doctor, actualmente sabemos que, como ya lo platicamos, actualmente de estos 12 pues servicios que brindan de estas diferentes enfermedades, actualmente, ¿cuáles donde se han recibido, en el corte de 6 meses de iniciando el año, donde se han recibido más llamadas? Ahorita, actualmente, ¿cuáles son las mayores dudas de la población? Ahorita lo que más recurre a la población, sin duda alguna, ahorita por la temporada, es el dengue. Sospechas de dengue, si están o no están infectados. Reportan también incluso si hay proliferación de mosquitos en sus alrededores de viviendas. Y desde luego toda esta información se pasa a la dirección respectiva, que como en este caso es epidemiología, para que ellos valoren las fumigaciones y el control sobre las zonas y tener el cuidado de que no se vaya a descontrolar ahí el proceso del dengue, ¿no? También a principios ya de los meses febrero, marzo, pues lo que fue influenza, y en los meses anteriores, el mes pasado, los 2 últimos meses, la información acerca de las contingencias ambientales. Es que obviamente van aumentando dependiendo la temporada. Sí, por eso la determinante de la orden de la Secretaría de Salud y del señor gobernador es de que estemos todo el año innovando y preparándonos para lo que se viene acercando de acuerdo a las temporadas. Esta línea, y qué bueno que lo menciona, que me recuerdo muy bien este número, porque fue el que, con el número que iniciamos en el tema de COVID, y que aparte lo veíamos en todos lados, ¿no? Sí, así es. Este número que es 33 38 23 32 20. Y ya es permanente, ¿eh? Y que al final de cuentas nunca creímos
que nos iba a hacer evolucionar tanto a nosotros, pero también a las dependencias. Estos sistemas que se hicieron dentro del gobierno del estado, por ejemplo, el de las citas, que también fue algo muy innovador y que Sí. fue algo referente, que se inició con, por ejemplo, con los maestros y después fue escalando, ¿no? A los adultos mayores, a los niños. Y esto que también a las dependencias les hizo innovarse, por ejemplo, ahora que comenzaron con el COVID y ahora tienen 12 servicios, es decir, fue parte de este proceso que nos trajo la pandemia. Sí, y el determinante de salud es de que podamos atender a la población de una mejor manera, de una manera muy personalizada que no se tiene contemplado en otros lados, como le decía, y la finalidad es de que se atienda lo más rápido posible, como fue el caso de la vacunación, que fue un gran ejemplo, ¿no? Que primero eran tumultos de gente que duraban mucho tiempo haciendo fila a la intemperie, ¿no? Y después cuando empezamos a apoyarles con las citas hubo un orden, ¿verdad? Que la gente en media hora ya se había desocupado, cuando mucho, ¿no? Entonces esto a la población lo vio bien. Pues esto, ese servicio, ojalá que la población lo tenga en mente para que recurra con nosotros. Y una cosa muy importante, todos los casos de las personas que nos hablen o a las que nosotros abordemos vía telefónica, todos los datos son confidenciales al 100%. Sí, y al final de cuentas creo que también fue un gran aprendizaje que nosotros y también, o sea, es que al final de cuentas nunca sabíamos que iba a venir una pandemia, tampoco las autoridades lo sabían y tampoco sabían cómo actuar. Y conforme fue avanzando el tiempo, pues se fueron colocando estos sistemas y que también es bien importante que sepamos que sigue existiendo esta línea de salud. Antes, bien lo decía usted, pues comenzamos con este call center que era y que nos guiaba, pero ahora ya se elevó a otros servicios, que eso también es bien importante que lo sepamos. Nos vamos a un corte, doctor. Sí, Regresando, pues le seguimos recordando a las personas también cómo funciona, qué es lo que tenemos que hacer para que en algún caso tengamos quizá o pensemos que tenemos dengue, hepatitis, mpox, vacunación universal, que ese también es un tema bien interesante, podamos pues seguir llamando a esta línea que ahora se llama Línea Salud Jalisco. Nos vamos a una pausa y regresamos. Desde temprano. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. Regresamos a Zona de Servicio y estamos platicando y de verdad que siempre me da gusto, ya lo he entrevistado en algunas ocasiones al doctor José Parra Sandoval. Gracias. Además, en otros temas también hoy estamos hablando sobre precisamente la Línea Salud Jalisco. Es este sistema que, si ustedes nos acaban de sintonizar, este sistema de atención médica de urgencias, en aquel entonces call center recordemos muy bien, yo estoy segura que sí se acuerdan que sí sonaba mucho este teléfono 33 38 23 32 20 en el que llamábamos para en primeras citas. Sí. Bueno, más dudas. bien dudas, eran sobre, dudas. Sobre después eran ¿después qué fue, doctor? Después las dudas, luego después ya era la necesidad, cuando había alguna sintomatología, direccionarlos para tomas de pruebas. Para tomas de prueba. Después era también para las citas. Darle respuestas de su resultado, de cómo habían salido, y luego después viene la vacunación masiva, que se empezó a hacer a las diferentes edades y que primero pues había muchas horas que la gente permanecía haciendo filas, y Jalisco implementa las citas, ¿verdad? Que a través del call center del CEPAC-SAMU se empezó a dar por parte de la Secretaría de Salud el apoyo para las citas, y esto a la gente le ayudó mucho porque en vez de durar 2-3 horas a la intemperie, a veces en media hora ya se habían desocupado, ya bien vacunados, ¿no? No, y sobre todo también, ¿cuál ha sido dentro de esta Línea Salud Jalisco, doctor, que ahora, bueno, nos platicaba que son 12 servicios alrededores, que son el de COVID, influenza, dengue, hepatitis, mpox, vacunación universal, pero en el tema de vacunación universal, ¿a quién va dirigido y sobre todo qué tipo de dudas es cuando hacen este tipo de llamada? Sí, por lo general hay vacunación universal, ¿verdad? Que se programan la Secretaría de Salud y hace campañas específicas, pero durante todo el año la Línea de Salud Jalisco podrá estarles apoyando para que con toda confianza llamen, y puede haber dudas de decir, oiga, pues a mi hijo no le he actualizado la vacunación, tendrá la vacuna
de cualquier tipo, ¿no? Que haya necesidad, y nosotros podemos, la BCG, cualquier vacuna que requieran, nosotros podemos direccionarlos, decirles en qué centros de salud está disponible, ¿verdad? Y cuánto tiempo va a estar la campaña. Toda la información que proporcionamos es para la gente derechohabiente y no derechohabiente. Aquellos que tengan seguro, ISSSTE, SEDENA, cualquier tipo de servicios, nosotros les podemos despejar dudas y apoyarles a dónde pueden dirigirse. Doctor, por ejemplo, cuando hacen este tipo de llamadas, les preguntan si tienen seguro, Sí, sobre todo que tengan seguro y saber, me imagino que a dónde pueden acudir, correcto. ¿no? Sí, mire, eso es bien importante. En primer lugar, la persona que nos llama, le piden sus datos generales, pero toda la información que obtenemos es totalmente confidencial. Esto es totalmente confidencial para la seguridad de las personas que nos llamen. Y de las dudas muy frecuentes es, oiga, yo tengo seguro social, ¿verdad? Habrá vacunas. Entonces nosotros tenemos contacto con el seguro, con el ISSSTE, con SEDENA, para poderlo saber qué servicios están proporcionando y en dónde, en qué clínicas. Entonces esto facilita para que las gentes puedan acudir. Y en caso de que no tengan ninguna derechohabiencia, la Secretaría de Salud, están todos los módulos de los centros de salud, ¿verdad? Para poder apoyarles y saber qué vacunas se están aplicando. Yo creo que es bien necesario, doctor, porque a veces, por ejemplo, en el tema de MPOX, Sí, aparte saber que ustedes, esto les ayuda para tener un control epidemiológico, sí. exactamente, y eso es bien importante porque también en el tema de COVID, también en el tema del dengue, en este tema de MPOX, ustedes tienen ese control epidemiológico. Es correcto, sí, esto es muy importante, así como usted lo señala, porque, por ejemplo, los casos de dengue, los casos del MPOX, que pueden contagiar más, influenza, que pueden contagiar a más personas, se hacen los famosos cordones epidemiológicos. Si hay casos que son repetitivos o que de alguna zona, de alguna colonia, algún núcleo habitacional, se pasa el reporte si hay 2 o 3 casos, y el personal de salud epidemiológico empieza a hacer la investigación, trata de dar el acordonamiento, le llamamos, sanitario, para que no se salga y prolifere en otras comunidades. Sí, yo creo que es bien importante esto porque creemos que pues solo es un tema personal y también de salud, pero también es para la Secretaría de Salud, para las áreas de salud, llevar este control, porque desde ahí ustedes pues saben cómo actuar, ¿no? Sí. Desde ahí saben ustedes qué es lo que se tiene que hacer ante un aumento, ante una disminución y qué medidas desde las autoridades de salud deben de tomar ante pues un repunte quizá o ante una disminución de estos tipos de casos que sí tienen unas semanas epidemiológicas y este control, doctor. Sí, así es. Es una de las finalidades también de la permanencia de esta línea de salud Jalisco de la Secretaría de Salud, donde a través de una llamada oportuna podemos establecer medidas preventivas comunitarias, como dar una atención específica en caso de que se requiera, si alguna alerta empieza a surgir en algún centro comunitario, ¿no? Esa es parte de las finalidades de estos procesos que estamos atacando. Por eso la orden de nuestras autoridades de salud y del gobernador es de que tengamos muy presentes y bien capacitado nuestro personal de la línea de salud Jalisco con todos esos temas, que cada director de estos temas que hemos hablado nos capacita a todos. Sí. Entonces tenemos la obligación de estar bien capacitados para que la información que estemos proporcionando a la población sea la real, y que también podamos brindarle el apoyo que está demandando la población en su momento. Nos queda 1 minutito y medio, doctor, pero ¿nos puede repetir el número? Con todo gusto, el teléfono de la línea de salud Jalisco de la Secretaría de Salud es 33 38 23 32 20. Ojalá que la población, si me permite invitarlos, a que tenga toda la confianza en nosotros, que llamen, estaremos atentos. Insisto que estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿verdad? Y trataremos de atenderlos como merece nuestra población, con calidad y calidez.
Sí, sobre todo que sepamos que todavía está en funcionamiento esta línea Salud Jalisco, como ya nos repitió el teléfono el doctor José Parra Sandoval, y que además no solamente, ya como lo dijimos, es un tema de COVID-19, sino de muchísimos más servicios, y sobre todo que también es importante porque esto ayuda a las autoridades de salud a llevar un control epidemiológico y desde ahí tomar decisiones muy importantes. Ustedes saben que la salud es lo primordial para todas y todos. Le agradezco muchísimo, doctor José Parra Sandoval. Gracias a ustedes. Buen día. Pues esta es la información que tuvimos este día en Zona de Servicio. Yo los invito a que más tarde puedan consultar este programa. Si ustedes se perdieron de algún dato, yo los invito para que visiten nuestro canal de YouTube. Es más, no solamente que lo visiten, que se suscriban también. En este micrófono, Laura Martínez Gamiño. Nos escuchamos el próximo lunes en este mismo espacio a las 12 del día. Por supuesto, cuando coman, muy buen provecho.